Hola a todos, hoy en la ruta de la corriente vamos a revisar el problema de práctica 7.4. Ya, un problema de práctica que está relacionado al tópico de circuito de RL, ¿okay? Donde ves circuitos resistivos con inductores y se analizan en dos estados switcheados, ¿ya? Entonces tenemos un estado inicial, ¿cierto? Estado inicial de carga para t menor que 0, ¿ya? Y un estado de descarga, ¿cierto? Cuando el inductor queda alimentando el circuito para t mayor que 0. Okay, aquí es menor o igual. Lo que queda simbolizado por el switch que podemos ver acá, quien va a determinar cuándo se genera ese cambio en el circuito, ¿ya? Así que en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, se nos pide la corriente en el tiempo, o sea, la corriente a través del inductor, ¿ya? ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, recordemos, acá hay dos caminos para empezar a resolver. En primer lugar, tenemos que resolver, ¿cierto? Para t menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si recordamos la ecuación, o sea, la función que define a la corriente en el tiempo es nuestra corriente inicial, ¿ya? Por e elevado a menos t sobre tau amperes, ¿cierto? Esta corriente inicial no la tenemos, ¿ya? Y esa no se la va a entregar el tiempo menor o igual que 0. O sea, saber cuánta corriente está pasando por el inductor cuando este está en DC y se comporta como un cortocircuito, ¿ya? Entonces, redibujemos esto. Nos va a quedar nuestra resistencia de 24 ohm, nuestra fuente de corriente, ¿ya? Y acá no hay switch, por lo tanto seguimos derecho y llegamos a nuestra resistencia de 12 ohm. Luego acá sale otra rama hacia una resistencia de 8 ohm. Y aquí al medio se cruza una rama, ¿cierto? Con una resistencia de 5 ohm. Y acá abajo tenemos la rama del inductor, pero la rama del inductor se comporta como un cortocircuito, por lo tanto desaparece, ¿cierto? Sin embargo, la corriente que a nosotros se nos está pidiendo es la corriente que pasa por este sector, ¿ya? Y esa corriente está definida por ¿qué? Bueno, hagamos el análisis en primer lugar. Aquí hay dos formas de resolverlo, ¿ya? Yo voy a usar tal cual como está, pero ustedes pueden hacer transformación de fuente. Recuerden que la transformación de fuente responde netamente a la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, si yo tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, y esto vale R y esto vale I, ¿ya? Esto es lo mismo que tener una fuente de voltaje más menos. ¿Por qué? Porque la fuente de la corriente siempre entra por el menos, por eso esa es la polaridad que tiene. Ya va a ser lo mismo que una aquí, perdón. Aquí es una resistencia en paralelo. Va a ser lo mismo que tener una resistencia en serie con con una fuente de voltaje, ¿ok? ¿Y cuánto va a valer esta V? ¿Y cuánto vale V? V es igual a R por I, ¿ya? Y aquí se mantiene la misma R, ¿ok? Eso es una transformación de fuentes. Entonces ustedes pueden usar cualquiera. Yo voy a dejarlo tal cual como está, pero ustedes pueden hacer esta transformación para verificar el resultado, ¿ok? Entonces, continuando. Ahora tenemos que encontrar esa corriente que definimos acá y de 0, ya que está atravesando el inductor en cortocircuito. Entonces, observemos. Vamos a dejar... Fijémonos que acá la corriente llega a un nodo, ¿cierto? Aquí están los nodos de esa rama. Y aquí la corriente va a tomar dos caminos, un camino hacia allá y un camino hacia acá, ¿ya? Sigamos la corriente que llega a este camino. Va a llegar a otro nodo, ¿ya? Y aquí hay otro nodo, y aquí hay otro nodo, y aquí también hay otro nodo, ¿ok? Pero esta corriente que está entrando a este nodo se divide en dos, en esa y en esta, ¿cierto? Esta que avanza por acá va a llegar a este nodo, ¿y qué va a pasar? Que esta corriente no va a ir hacia el resistor de 5 ohm. ¿Por qué? Porque la corriente siempre elige
el camino más fácil. Por lo tanto, el camino más fácil es donde no hay resistencia. Se va a ir por acá. ¿Ya? Y para la otra corriente, la que pasa por la resistencia de 12 ohm, llega a este nodo y ocurre lo mismo. Tiene un cortocircuito hacia abajo. Entonces no va a tomar la de 5 ohm, va a seguir ese camino. Por lo tanto, esta resistencia queda en cortocircuito. O en realidad queda en circuito abierto, no en cortocircuito, queda en circuito abierto. Por lo tanto, no cuenta. Entonces, si redibujamos esto, nos va a quedar que tenemos una resistencia de 24 ohm, ¿cierto? Tenemos nuestra fuente de 6 amperes y luego vamos a tener nuestra resistencia de 12 ohm en paralelo con nuestra resistencia de 8 ohm. ¿Ya? Por acá está circulando la corriente del inductor. Sabemos cuánto vale esta corriente. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que encontrar la corriente que está circulando por acá. Ya, aquí yo siempre recomiendo, ¿se puede hacer de a 3 resistencia? Sí, se puede hacer. Pero yo siempre recomiendo trabajarlo de a 2 para no cometer errores. Por lo tanto, vamos a sacar una resistencia equivalente. ¿Entre quién? Entre la resistencia de 8 ohm y la de 24 ohm. ¿Por qué? Porque están todas en paralelo. Fíjense que estos nodos, no hay elementos entre los nodos, por lo tanto es el mismo nodo. Este también es el mismo. Es como que yo lo dibujara así. Un nodo... se me movió. Tengo un nodo ahí, ¿cierto? Sale una resistencia para acá, sale la fuente, sale otra resistencia y otra resistencia. ¿Ya? Y llegan todas al mismo nodo. Y aquí igual. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si hacemos la resistencia equivalente entre el 8 y el 24, vamos a tener que esto es 24 por 8 dividido en 24 más 8. ¿Ya? Este 24 por 8, si descomponemos, es lo mismo que 6 por 4 por 4 por 2, ¿cierto? Solo estoy descomponiendo para hacerlo más fácil porque no sé cuánto da. 24 más 8 son 32. Y 32 es 4 por 8. 4 por 4 por 2. Entonces, esos se me van y me queda 6 ohm. Ya, ese es un ohm, ¿ok? No se ve bien por el espacio. Ya, pues entonces me va a quedar esto. Una fuente de corriente, ¿cierto? Una resistencia de 12 ohm y una resistencia de 6 ohm. ¿Ya? Y nosotros lo que estamos buscando es la corriente que atraviesa por acá. Entonces, ¿qué aplicamos? Un divisor de corriente. ¿Qué decía el divisor de corriente? Que la corriente que yo quiero encontrar va a ser igual a la fuente por la resistencia opuesta. Esto es para el divisor de corriente, porque en el de voltaje es la resistencia que yo estoy buscando. En cambio, en el de corriente es la opuesta. Por la resistencia opuesta dividido en la suma de las dos. ¿Cierto? Y esto va a ser 6 por 6. Y abajo va a ser 18. O sea, 6 por 6 dividido en 18. Y 18 es 6 por 3. O sea, se me va a ir ese 6 con un 6 del 18. Y eso me va a quedar 2 amperes. Por lo tanto, mi corriente inicial, ¿cierto?, va a ser igual a 2 amperes, que es la corriente que está circulando. Chuta, se me movió esto. Es la corriente que está circulando, ¿cierto?, por el inductor en el tiempo menor o igual que 0. O sea, está pasando por acá. Esta, ¿ya? En I0. Vale 2 amperes. ¿Ya? Luego, lo que se nos pide es encontrar la corriente en el tiempo. O sea, que en el punto 1 teníamos para t menor o igual que 0, ahora tenemos para t mayor que 0. Y solo nos faltaba, como especifiqué acá, el valor de la corriente en tiempo 0. Por lo tanto, nuestra corriente en el tiempo a través del inductor va a ser igual a ¿qué? A 2 por e elevado a menos t sobre menos t sobre tau. Ahora, ¿cuánto vale tau? Recordemos que tau es igual a L sobre R equivalente en serie con el L, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer acá para que nos quede en serie? Bueno, veamos el circuito nuevamente. Porque ahora se abre el switch en t igual 0. Por lo tanto, queda alimentando solamente el inductor y nos va a quedar la resistencia de 12 ohm, la resistencia de 8 ohm, ¿cierto? Acá la resistencia de 5 ohm, acá el inductor
de 2 Henry. ¿Ya? Y se supone que este inductor está funcionando como una fuente de corriente. ¿Ok? Como una fuente de corriente. Y se está descargando, está alimentando este circuito. Se está descargando. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer acá? Encontrar una R equivalente en serie con el inductor. Recuerden que el capacitor es en paralelo, la resistencia equivalente con el capacitor. En el inductor es en serie. Entonces, fijémonos que entre estos dos elementos no hay nodos. Por lo tanto, estos están en serie. Por lo tanto, mi primera resistencia equivalente va a ser igual a 12 más 8 igual 20 ohm. Y esto, a su vez, comparte los mismos nodos con la resistencia de 5. Por lo tanto, mi resistencia equivalente total va a ser igual a 20 en paralelo con 5. O sea que esto es igual a 20 por 5 dividido en 20 más 5. ¿Cierto? Ahora sabemos que 5 por 5 son 25. ¿Ya? Y arriba también tengo 2 5. Entonces esto me va a quedar 4. Ya mi resistencia equivalente total vale 4. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar una resistencia y un inductor, pero van a quedar en serie. ¿Ya? Y ahora yo puedo sacar el tau. ¿Cuánto vale el tau? Tau es igual a L sobre R. O sea, eso es igual a 2 sobre 4. Eso es 1/2 segundos. Y ahora yo puedo obtener mi función final entonces en el tiempo, que va a ser igual a 2 por E elevado a menos T sobre tau, o sea, menos T sobre 1/2. Como es sobre 1/2, el 2 pasa por arriba, menos 2T amper. Y ese sería el resultado final de este ejercicio. ¿Ya? Así que si te gusta el contenido de este canal, quieres que sigamos haciendo más ejercicio, suscríbete a la página, compártela, activa tu campanita y sigamos desarrollando nuevos ejercicios para hacer mucho más entretenido y más fácil lo que es aprender sobre los circuitos eléctricos, ya que es bastante importante para todas las áreas industriales y para entender cómo se comportan estos fenómenos que son tan difíciles a veces de entender. Así que nos vemos en un próximo video. Cualquier comentario, duda, pregunta, déjalo y lo invito a resolver el ejercicio con la transformación de la fuente, con este de acá, con este de aquí. ¿Ya? Usen esa transformación de fuente y vean si les da el mismo resultado. Si no, dejen una pregunta, dejen un comentario, lo que sea, se los voy a responder a la brevedad. Así que eso, gracias por su atención.